Presidencialismo. ¿Qué es el presidencialismo? Forma de gobierno en la que una vez constituida una república, la Constitución establece una división de poderes entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el jefe del Estado, representante formal del país. Algunos de los antecedentes son la separación que fue consagrada en la Constitución de 1787 de los Estados Unidos de América, en donde se crea por primera vez el cargo de presidente de los Estados Unidos de América. El presidencialismo se da a partir de 1929, con la creación del Partido Nacional Revolucionario por Plutarco Elías Calles, pero también se le toma como inicio del presidencialismo al periodo denominado el Maximato, que se da de 1928 a 1934. Algunos de los mandatarios durante el presidencialismo fueron Emilio Portes Gil, de 1928 a 1930, Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932, quien al renunciar sube al cargo Abelardo Luján Rodríguez, de 1932 a 1934, quien hace una modificación al artículo 89 constitucional, el cual habla sobre las facultades que tiene el presidente de la República, y él removió esas facultades al Poder Legislativo para otorgárselas precisamente al Ejecutivo, es decir, al presidente de la República. ¿Con qué objetivo lo hizo? Lo hizo con el objetivo de postergar mandatos e imponer los sucesores presidenciales. Según esto, argumentando que era para dar seguimiento a las políticas sociales. Mas, sin embargo, durante este periodo del Maximato, Plutarco Elías Calles, ya en 1934, bien conocido como el jefe máximo, postula a Lázaro Cárdenas, persona de total confianza. Cuando en un momento dado Lázaro Cárdenas gana la presidencia, este fue obligó a Calles a irse del país a San Diego, California, expulsando a todos los miembros callistas. Con esta decisión, Cárdenas inicia lo que viene siendo la etapa del presidencialismo, en donde se observa que el mandato del presidente se puede extender hasta por 6 años. Pero bien, ¿cuáles son algunas características de este presidencialismo o cómo lo podemos reconocer? Primero, tiene una doble legitimidad de la soberanía, es decir, es electo por mayoría de votos, pero también el Congreso o el Parlamento lo aprueba. Segundo, la existencia de un poder ejecutivo elegido mediante sufragio universal, como mencioné anteriormente, es elegido por voto de la población. Número 3, el funcionamiento institucional basado en una separación rígida de los poderes. Es decir, se observa una división total entre el poder legislativo, el poder judicial y, por supuesto, el poder ejecutivo. Otras de las características que mencionamos es que el presidente es a la vez el jefe del Estado, el jefe del gobierno. Este es políticamente independiente del Congreso de la Unión, es decir, no se supedita, no se ejerce el poder si no autoriza el Congreso. Él tiene autonomía propia. Tiene el derecho también a vetar o promulgar leyes. Mas, sin embargo, aunque el artículo 89 constitucional no establece ciertas facultades del presidente, hay unas facultades no escritas. ¿Como cuáles? Él podía en un momento dado designar a su sucesor, lo que nosotros conocíamos como el dedazo. También existía subordinación del poder legislativo, ya que la mayoría de los diputados y senadores eran del mismo partido. ¿Cuál partido? El Partido Nacional Revolucionario, que conforme pasan los años se convierte en el Partido de la Revolución Mexicana y por último en 1946 se cambia el nombre al Partido Revolucionario Institucional, lo que nosotros hoy día conocemos como el PRI. Otra de las facultades no escritas es que también tiene un control total de los medios de comunicación, por lo tanto tenía una fuerte influencia en la opinión pública. Algunas ventajas y desventajas precisamente de este presidencialismo son las siguientes.
Una ventaja: separación de poderes clara y suficiente entre el Ejecutivo y el Legislativo. 2. Inexistencia de vinculación del Poder Ejecutivo con el partido político mayoritario en el Congreso. Pero también a su vez había otras desventajas, más bien desventajas. Menor representación del conjunto social en la medida que las decisiones no que se consensuaban en muchas ocasiones entre distintas facciones políticas representadas en el Congreso. ¿Esto qué significa? Que en sí la decisión tomada por el presidente no se ponía a discusión ni a consenso de la población, simplemente este tomaba la decisión. Otra desventaja: menor capacidad de respuesta frente a una crisis de gobierno, en la medida de que el Congreso no puede cambiar al Poder Ejecutivo. En un momento dado, si ejerce malas funciones o si ejercía malas funciones, el Congreso no podía quitarlo. Algunos ejemplos de este presidencialismo no solo se dan aquí en México, sino también en Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y algunos otros países de América Latina. Al finalizar precisamente el presidencialismo, podrás observar las ventajas y desventajas, así también podrás observar las características, quiénes fueron los presidentes, periodos presidenciales y por último las modificaciones que se hicieron a la misma Constitución acerca del presidencialismo. Gracias.